100.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 26 de agosto, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, así como a los canales Teleuniverso y el Canal 24, estos dos últimos con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en este día vamos a hablar de equiparaciones históricas de la actual crisis económica. Vamos a hablar del plan de recuperación turística y si tenemos tiempo, volveremos con algunas puntualizaciones sobre el presupuesto complementario que se presentó pues hace 2 días. Entonces, en el tema que tiene que ver con las equiparaciones históricas de la actual crisis que vive no la República Dominicana, sino que vive el mundo. Pero viendo esa crisis en los reflejos que tiene en la República Dominicana, pues en otras oportunidades nosotros hemos enfrentado crisis de grandes magnitudes, pero nunca como esta crisis. Pudiera decirse que el expresidente Leonel Fernández llega a la presidencia de la República después de la crisis del 2003, que ha sido una crisis financiera de efectos muy catastróficos para la República Dominicana, que envió más de 1 millón de personas pues a la pobreza y a la pobreza extrema, y que pues se tradujo en una inflación que redujo considerablemente pues el estatus de la clase media en la República Dominicana. No obstante, esa crisis era una crisis local. Era una crisis local y sus efectos se fueron diluyendo, no desapareciendo. Todavía pagamos los efectos de esa crisis con el llamado déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana, que obliga al Banco Central para mantener la retención de esa circulación monetaria que se produjo a partir de la devolución de los ahorros a todas las personas que tenían ahorros en Baninter. Hubo que contener esa circulación monetaria para evitar que esa circulación monetaria tuviera mayores efectos inflacionarios. Entonces se creó un estímulo mediante el cual el banco abrió certificados para que las personas depositaran, se le paga un interés. Entonces lo que circula básicamente es el interés que se le paga a esas personas y no el dinero que esas personas tienen pues depositados, y así por el estilo. Entonces, no, la comparación no es con la crisis del 2003. Podemos buscar cualquier otra comparación y tendremos efectos más o menos similares, pero la crisis realmente con la que nos emparejamos un poco es con la crisis de 1929. No que la crisis inmobiliaria del 2008, la gran recesión del 2008, no.
la equiparación con el nivel de la crisis que estamos enfrentando en estos momentos es con la crisis del año 1929. Y por eso quiero detenerme un poco en esa crisis y por eso quiero detenerme en los efectos políticos de esa crisis. Fue esa crisis y no otra cosa. Fue esa crisis fundamentalmente la que parió la dictadura trujillista. El hecho de que el presidente Horacio Vázquez prolongara por 2 años su mandato con una interpretación constitucional no fue más que un factor que a la hora de hacer la reseña histórica está presente, pero no fue el que causó su derrocamiento, porque aquella modificación constitucional se produjo para el año de 1924 y estamos hablando que esta crisis y su derrocamiento se producen en el año de 1929, en el año de 1930. Entonces, no fue inmediatamente por el tema de la reforma constitucional, no, fue por la gran crisis. Y eso está más que demostrado y ustedes verán algunas cifras de lo que representó esa crisis, en 1930. Fue esa crisis económica la que parió la dictadura de Trujillo, pero fue esa crisis la que alumbró en el mundo, o alumbró no, oscureció en el mundo, si se puede decir, una serie de acontecimientos que también tuvieron reflejo en la República Dominicana. Porque ¿cómo surge la dictadura trujillista? La dictadura trujillista no es otra cosa que el intento fracasado de una revolución fascista en la República Dominicana. Porque fue una revuelta fascista la que dio origen a la dictadura de Trujillo. Y esa revuelta fascista fue el producto de lo que esa gran crisis económica mundial, aunada a los efectos primeros de la industrialización, de la revolución industrial, que fueron catastróficos, aunque después se fueron equilibrando con el tiempo, y cuando de la primera revolución industrial se pasó a la segunda revolución industrial, ya había un reacomodo en el que más bien estábamos ante los beneficios de la revolución industrial y no como en principio ante muchos de sus perjuicios, algunos beneficios, pero muchos de sus perjuicios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta universal? ¿Cuál fue la respuesta universal a la crisis económica del 29, al gran crash del 29, acumulado con los efectos iniciales de la revolución industrial, que al desplazarnos de la revolución agrícola a la industrial, en principio todo este proceso fue tan catastrófico que causó grandes hambrunas. Y cuando los que se dedicaban a la agricultura, cuando la gente que estaba haciendo vida en los campos se traslada a las ciudades y se convierte en obrero, se convertían en obrero en unas condiciones de explotación y misericordia. Entonces, eso dio origen a 3 respuestas políticas, una de las cuales acabó reflejándose en la República Dominicana. ¿Cuáles fueron esas 3 respuestas políticas? Estuvo la del bolchevismo, y el bolchevismo estaba basado en una respuesta política a la revolución industrial, que fue la del manifiesto comunista que se publicó en el año de 1848, que fue, digamos, la primera gran respuesta a esos efectos de la revolución industrial. El manifiesto comunista de 1848, que es el que se va a reflejar en la revolución, digamos, rusa, en la revolución soviética de 1917. El otro efecto
el otro efecto político, la otra respuesta política fue el fascismo. Y una tercera respuesta fue el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Pero yo quiero detenerme en el fascismo porque ese fue el que dio origen a Trujillo. Un líder fascista dominicano, un fascista pero de los pies a la cabeza, pues concibe el movimiento que es la conspiración del 23 de febrero. Aquella conspiración del 23 de febrero de 1930. Ese fascista, que se llamaba Rafael Estrella Ureña, admirador de Mussolini, a quien conoció personalmente, inspirado, su inspiración para ese levantamiento que organizó fue Mussolini y fue el fascismo. Naturalmente, para que mucha gente no se ofenda, principalmente los estrellas que son muy sensibles con ese tema, tenemos que explicar qué era el fascismo y qué se planteaba el fascismo en su primera etapa, para que no asociemos el fascismo con lo que fue después una dictadura criminal, catastrófica. No. Cuando estoy hablando del fascismo, no estoy hablando de eso, porque así como se produjo el manifiesto comunista en 1848, se produce el manifiesto comunista, en el año de 1919 se produce el manifiesto fascista. ¿Y qué planteaba el manifiesto fascista? Algunas cosas que se plantean en la actualidad. Algunas cosas que se plantean en la actualidad las planteaba el manifiesto fascista. Por lo tanto, ser fascista no era una cuestión, digamos, negativa. ¿Qué planteaba el movimiento fascista? El movimiento fascista planteaba primero el voto para todos, incluyendo a las mujeres, y lo especificaba muy claramente. Voto para todos, incluyendo a las mujeres. Esa era la consigna número 1 del movimiento fascista, por lo tanto era una consigna democrática. La segunda, representación proporcional en el Parlamento. Otra aspiración democrática. La tercera, abolición del Senado italiano, porque en el Senado italiano solo estaban representados los ricos, y entonces planteaba la abolición del Senado italiano y planteaba una jornada laboral de solo 8 horas, y también planteaba un impuesto progresivo al capital, lo que están planteando hoy Elizabeth Warren en Estados Unidos y lo que está planteando Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Lo que están planteando los líderes demócratas que abogan por un cambio en la sociedad norteamericana, eso estaba contenido en el manifiesto fascista de 1919. Entonces, el fascista Rafael Estrella Ureña, inspirado en la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, en la marcha sobre Roma de 1922, que concluyó de manera exitosa porque incluyó la complicidad del ejército, y entonces Benito Mussolini marchó victorioso y el fascismo alcanzó el poder en Italia. Inspirado en la marcha sobre Roma, Rafael Estrella Ureña organiza el movimiento en la República Dominicana para derrocar a Horacio Vázquez y entonces él establecerse en el poder y desde luego estas ideas ponerlas en práctica. El único detalle fue que hubo un cálculo que le salió mal a Rafael Estrella Ureña. ¿Cuál fue el cálculo que le salió mal? Que él creía que él era el Benito Mussolini y el Benito Mussolini resultó ser Trujillo. Y entonces lo dejó que sirviera la mesa, que colocara la comida, que llevara a cabo todo el movimiento y se colocó haciéndose el tontico, haciéndose el pendejo, se colocó por debajo de Estrella Ureña y lo dejó que desarrollara todo el movimiento. Y después entonces, ya ustedes saben que
rompió con Estrella Ureña, salió de Estrella Ureña y se quedó él en el poder. Pero el movimiento que lo lleva al poder es el intento de una revuelta fascista que nace producto de la crisis económica que produjo, de la gran crisis económica del año de 1929. Entonces, cuando vemos las cosas que están pasando con esta crisis y los datos que se están dando sobre esta crisis, no hay otro espejo, no hay otra comparación. Veamos algunas de las cosas que ocurrieron en relación con esa crisis que tuvo ese tipo de respuesta política. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasó? Aquí tengo una cita del economista Eduardo Tejera. Esta cita de Eduardo Tejera la incluyen Manuel García Arévalo y su esposa Francis Pou de García en un libro que se titula La caída de Horacio Vázquez y la irrupción del trujillismo, o la irrupción de Trujillo. Entonces, en términos económicos, ¿qué pasó? Para que veamos algunas similitudes, pero ahora desbordadas. ¿Qué pasó? La caída de las exportaciones, estoy hablando de 1929, producto del gran crash, de la gran crisis. ¿Qué pasó con las exportaciones dominicanas? La caída de las exportaciones del azúcar fue vertical. Las exportaciones del azúcar pasaron de 16.9 millones en 1929, estamos hablando de dólares, hasta 12.3 millones en 1900. Eran 16.9 en 1928 y de ahí se pasó hasta 12.3 millones en 1929 y solo a 9.9 millones en el 30. Es decir, la base fundamental de la conspiración, los ingresos principales del país que provenían del azúcar, que eran en principio, cuando empezó todo el movimiento hacia la baja, de unos 16.9 millones de dólares, ya cuando se produce el golpe de Estado fascista, eran de apenas 9 millones de dólares. Entonces, eso es en ese aspecto, solamente en el azúcar, que experimentó, todo eso acumuló una baja de un 60%, bajaron los ingresos por concepto del azúcar, un 60%. En el cacao bajó de 4.2 millones en 1928 a 3.8 millones en 1929 y solo 2.7 millones en 1930. Las exportaciones de café se redujeron de 2.1 millones en 1928 a 1.4 millones en 1930. Y entonces, en términos globales, las exportaciones totales se redujeron de 28.7 millones en 1928 a 23.7 millones en 1929 y a 18.5 millones en 1930. Y entonces, ahí hay otros datos de la situación económica. Ayer, cuando se presentaba el plan turístico, del que hablaremos un poco más adelante, decía el ministro David Collado que solamente por concepto del turismo, los ingresos en divisas al país han disminuido por 2.500 millones de dólares. Solamente por esa vía. 2.500 millones de dólares, solamente por la vía del turismo. Entonces, hay una serie de espejismos que nos pueden llevar a conclusiones erróneas sobre lo que está pasando y sobre lo que estamos viendo. Hay una expresión de José Martí, popularizada por Juan Bosch, muy usada por Juan Bosch, que era que en política, como en todas las cosas en la vida, hay cosas que se ven y cosas que no se ven.
y las que no se ven pueden ser mucho más importantes que las que se ven. Ayer, por ejemplo, teníamos debate sobre la situación económica del país y se planteaba que los bancos en la República Dominicana están en muy buena situación. Claro, si partimos de lo que uno ve, tú pasas por un banco y ves una gran fila. O sea, pero no, los bancos, al igual que los supermercados, se están bañando en este país. Porque no hay manera de tú pasar por una sucursal bancaria y no ver mucha gente haciendo fila. Entonces eso quiere decir que ese negocio está funcionando bien. Bueno, eso es lo que se ve. Pero en lo que no se ve, que lo primero es que para el banco funciona bien, no necesita que la gente vaya. Es más, el banco no quiere que la gente vaya. Para funcionar bien, para funcionar mejor, el banco no quiere gente. El banco recibe gente porque eso es parte de una costumbre, parte de una cultura, pero el banco, a la mayor parte de la cantidad de gente que va a visitarlo, no lo quisiera por ahí. Lo que pasa es que hubo un banco en los Estados Unidos a mediados de los 90 que se le fue la mano. Se le fue la mano intentando lograr lo que los bancos quieren lograr desde hace tiempo. Porque fíjense que los bancos nos están conquistando cada vez más a que usted haga sus transacciones a distancia. Que usted haga sus transacciones vía internet. Todos los días usted está más conquistado para hacer esas transacciones. ¿Por qué? Porque el negocio del banco no es que usted vaya allá. Entonces, como el negocio del banco no es que usted vaya al banco, hubo un banco de Chicago, el First de Chicago, que se desesperó a mediados de los 90. Y entonces, para intentar que la gente no fuera, le estableció un sobrecosto de $3 por cada atención que tú recibas de manera directa en el banco. Es decir, mira, para tú venir directamente aquí, te van a cobrar $3, cosa que tú la puedes hacer a distancia gratis. Entonces lo que buscaba era estimular que la gente no fuera. Porque, repito, la gente yendo al banco no es ganancia para el banco. Entonces, eso fracasó, desde luego fracasó estrepitosamente porque esa no es una forma de inducir a la gente. La mejor forma de inducir a la gente es lo que los bancos han aprendido después de esa experiencia negativa del First Bank, porque habían otros que estaban en fila para hacer lo mismo. Pero al ver que el First Bank de Chicago fracasó al cobrarle a la gente, porque el banco lo que tiene es un sobrecosto por la visita de la gente, lo que decidieron, no. Nosotros lo que tenemos es que seguir estimulando a la gente, pero por la buena, es decir, haciéndole más atractiva la operación por la internet, haciéndole más atractiva la operación a distancia. Tenemos que estimular a la gente a que haga su operación pues a distancia sin penalizarle la presencia en el banco, y no se volvió a penalizar la presencia en el banco. Pero ¿qué pasa en lo que no vemos? En lo que vemos es la gente haciendo fila en los bancos. Pero ese banco está bollante. Ese banco está bollante. Pero ¿y lo que no vemos? Porque no es esa fila que al banco le interesa. No está el negocio del banco. Eso es una operación. Eso es una operación que es parte de la actividad del banco. No, el banco, con lo que el banco hace negocio, con lo que el banco no está recibiendo en estos momentos, que son la gente que van donde sus oficiales a hacer indagatorias sobre préstamos y hacer indagatorias sobre financiamiento. Esa gente no está yendo porque la actividad económica está en el suelo. Esa gente no está yendo porque la actividad económica está en el suelo. Entonces, una de las actividades principales de los bancos, que es prestar dinero y que de eso viven, eso está resentido. En gran medida eso está resentido porque si la economía está paralizada, eso es una de las cosas que se paraliza, porque usted va a hacer inversión, pero ¿inversión para qué?
¿Inversión para qué? ¿O me voy a meter en un préstamo ahora contando con unos ingresos que yo no sé si se mantengan estables? Etcétera, etcétera. Entonces, eso está limitado. No lo podemos ver por lo que a ojos vista se muestra. No. Muchísimas otras cosas, pero venga acá. Y si el Producto Interno Bruto ha descendido casi un 4%, ¿dónde primero se refleja eso? En los bancos, porque toda la actividad económica se transa a través de la banca. Entonces, no es verdad. Es el sector que en primer lugar está padeciendo la crisis, donde primero se refleja todos estos procesos que nosotros hemos visto de fusiones de los bancos. ¿Usted cree que los bancos se fusionan porque los bancos quieren ser grandes? No, los bancos se han fusionado buscando costos menores, aminorar los costos de sus operaciones, hacer sus operaciones más rentables. Para eso es que se dan los procesos de fusión, para hacer las operaciones de los bancos más rentables. Por eso se dan los procesos de fusiones bancarias. Entonces, es un sector que, como todos los otros sectores, está padeciendo la crisis, no importa la cantidad de gente que usted ve en fila, porque también esa gente, usted la ve en fila porque hay un control del aforo interno. Está en fila afuera, usted la puede ver hoy en fila afuera porque no pueden estar todos adentro. Antes estábamos todos adentro. Y probablemente esa gente que usted ve en fila representan apenas un 60% de la clientela de esos bancos. Probablemente el cliente negocio de ese banco no está acudiendo. No está acudiendo porque, pero venga acá. Y los restaurantes no son negocios que transan en la banca y no están operando. Y los hoteles no son negocios que transan en la banca y no están operando. O todas las empresas que suplen a los hoteles no son empresas que transan en la banca y no están operando. Y entonces, ¿pueden estar bollantes? No. Por más fila que usted vea, no están bollantes. Que los supermercados están bollantes. Miren, los supermercados cambian este momento que están viviendo por su momento anterior. Cambian este momento que están viviendo por su momento anterior, que algunos cerraban a las 12 de la noche, que tenían una serie de actividades. Usted no ha visto que después de la pandemia nadie ha inaugurado una sucursal nueva de un supermercado, y eso en la República Dominicana era prácticamente una costumbre. ¿O ustedes creen que porque ustedes vean mucha gente en fila en un supermercado, el supermercado le está yendo mejor? No. ¿Qué pasa con la clientela de los supermercados? Pero aquí hay mucha gente de alto consumo que ahora no va a los supermercados, manda. ¿Y ustedes creen que ir y mandar es lo mismo? Usted manda con una litica. Entonces, cuando va con la lista, le van a traer lo que está en la lista. Y incluso hay gente que está dando servicio que le está lo que está en la lista. No, ese no es el negocio del supermercado. El negocio del supermercado es que usted se meta en el carrito a buscar. ¿Por qué? Porque usted se le acabó el papel de baño. Lo llaman de la casa. Mira, no hay papel de baño, no hay detergente. Usted pasa por el supermercado y usted pasa a buscar esas dos cositas. Pero de repente usted ve un quesito bonito y lo pone ahí. Y si le gustan su trago y le gusta darse su petacazo en la casa, usted pone un traguito ahí. Y usted pone este antojito y ve esto y ve esto y ve esto. Y usted va al supermercado y lo que usted iba a comprar hacía 600 pesos, pero usted termina llevándose 1.500 pesos, 1.600, 1.800 pesos. Eso es cuando usted va. Pero si usted manda, le van a traer lo que usted mandó a comprar. ¿O usted cree que esos supermercados que reciben las tarjetas y la gente que está yendo a comprar con la tarjeta, que está haciendo la fila, no le ha emigrado hacia otro supermercado su público de clase media y clase media alta? ¿Usted cree que la gente de clase media alta y clase media se pone a hacer esa fila? No, va a un supermercado donde no está en esa fila.
donde no estén en esa fila, donde no se esté recibiendo la tarjeta. Pero además, por la pandemia, evitan ir. Olvídese que eso se refleja también. Qué bueno que como lo único que estamos haciendo es comer, y para comer tenemos que ir al supermercado. Los supermercados también. Señor, cuando usted come en un restaurante, ¿usted come en un restaurante porque no se cocina en su casa? No, en su casa se cocina. Aunque usted no vaya a comer, en su casa se cocina porque ahí vive una familia. Hay que cocinar todos los días. Entonces, no quiere decir que usted está comiendo fuera porque en su casa no se esté cocinando, que usted está cenando fuera porque en su casa no se esté haciendo cena. No. Pero entonces ahora está el costo menor y el consumo menor de lo que se come fuera. ¿O ustedes creen que sin esos grandes bufetes de los hoteles abiertos, sin los restaurantes abiertos, no hay una merma grande en la venta de los supermercados, aunque ustedes habitualmente no vean esa cantidad de gente haciendo fila? La hay. Es decir, toda la actividad económica, aún la que aparenta no estar en crisis, está en crisis. Absolutamente toda la actividad económica está en crisis. Entonces, quiero finalmente saludar el plan que se ha presentado para el sector turístico en la República Dominicana. Hay logros ya importantes. Desde luego, hay que reconocer que el trabajo que se venía haciendo en la gestión anterior de Francisco Javier, que dejó bastante encaminado esto que se está presentando, con los logros que se le han adicionado y con cambios importantes que se han hecho, se ha logrado un plan de desarrollo turístico muy adecuado a las circunstancias. Por ejemplo, se logró con relación a los protocolos, aunque eso no se anunció, pero es uno de los logros importantes, con relación a los protocolos que cuando se traducían creaban muchas confusiones. Se logró, digamos, una presentación de unos protocolos que son ya entendibles, que son unos protocolos adecuados y que están, digamos, en la misma onda de esos protocolos de nuestros competidores. Entonces, una serie de medidas que se explican rápidamente. En el caso del plan de desarrollo turístico, la reducción de la tarifa APA en un 35%. ¿Qué es la tarifa APA? Son los acuerdos de precios anticipados. ¿Cómo entendemos eso claramente? El hotel llegaba a unos acuerdos anticipados con la Dirección General de Impuestos Internos para fines de pago del ITEVIS, por ejemplo. ¿Cuál es el acuerdo de pago anticipado? Mira, yo voy a alquilar estas habitaciones. Entonces la habitación la puedo alquilar a varios precios, pero la Dirección General de Impuestos Internos, desde luego, parte del precio más alto. Y a partir del precio más alto se da el pago previo del ITEVIS. Entonces, ¿qué ocurre? Que una habitación que usted la podía estar ofertando, qué sé yo, a $150, se la pactaba con la Dirección General de Impuestos Internos. Probablemente ahora, para conseguir el turista, esa habitación tenga que estar en $75. Tenga que estar en $75. Entonces, como ya había un precio base que era distinto, eso se ha aplatanado bastante. Entonces, eso tiene una reducción de un 35% para fines de los cálculos, y por ahí más o menos hay una cuestión que puede ser competitiva y razonable en esa materia. Esa es una medida muy, muy atinada. La eliminación del pago del anticipo por 6 meses. Ojalá que también las otras actividades económicas que, como ya he explicado, están resentidas, y sobre todo mi pyme, tengan facilidades similares, pero eso es importante. Eliminación del pago del 1% de los activos
Eso es una medida importante que, a propósito de los alquileres de locales, también debería ser una medida que se aplique en sentido general, porque he insistido mucho cuando estamos hablando que el propietario de una MIPYME no debe pagar el local. Perfecto, él no debe pagar el local, pero el que le alquila el local también es una MIPYME. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene registrado, esos locales corresponden a una empresa y pagan el 1%. Entonces, si hay crisis y el cliente no está pagando o está dejando los locales vacíos, esa es una medida que se está ensayando con el sector turístico, pero ojalá que se aplique y se amplíe la del pago del 1% de los activos hasta el 2021. La apoyo totalmente en el sector turístico, como se ha hecho, ojalá se extienda. Entonces, extensión por 2 años del inicio de los términos de los proyectos aprobados. En el protocolo inicial que se había trabajado con Francisco Javier, esto estaba en 1 año, se decidió extenderlo a 2 años, mejor todavía. Entonces, hay 420 millones de promoción para lo que es la ruta de diciembre. Eso más o menos era lo mismo que se había programado. Aunque hay un costo de inflación, se dejó la programación igual porque se han disminuido una serie de rutas que de todas maneras no van a entrar. Entonces, se entiende que con esa suma, eso nos ayuda bastante con la cuestión esta de la ruta de diciembre. Entonces, en sentido general, pues tenemos que esto parte de la base de 2.500 millones de dólares menos en divisas en el sector turístico, de que se han perdido 150.000 empleos directos y que se han perdido en el sector turístico 300.000 empleos directos. Con estas medidas tratamos de encender los motores para ir a un proceso de recuperación que el ministro ha estado trabajando pues a tiempo completo. Hoy a las 9 de la mañana está en Juan Dolio, al mediodía está en Punta Cana. Todos los miércoles el ministro está en un punto específico, en contacto y tratando de tomar medidas y animar las cosas para que se reabra el mercado turístico dominicano dentro de los protocolos que permiten la pandemia. Cambio y fuera.